Buenas noches. Esta noche, en Pase a la Fama. Morros, tengo sorpresas, tengo noticias. Tienen que convertir a la música mexicana canciones tropicales. Perdón si no trabajamos como Alan. Que un break ya, güey. Nosotros los cantantes no nos gusta compartir el micrófono. En mi cama, nadie es como tú. A su mecha para que Alan esté batallando en una segunda voz. Tenemos un invitado de super lujo. Se le conoce como la voz de Colombia. ¡Silvestre Dangond! ¡Señorón! Te sentí desafinado, no llegabas a las notas. Podrían haber dado mucho más. Sí, claro. No me gustó, no disfruté para nada. Las oportunidades no se pueden desaprovechar. Para mí, ha sido el mejor concierto de la noche. Se van a ir integrantes de cada una de las bandas en riesgo. La persona que regresa a casa esta noche es... Buenas noches. ¿Cómo están? Felicidades a los 30 que han sobrevivido hasta ahorita. Gracias. Ya superaron el 5º concierto. Cuando veo la sala más vacía, me hace sentir muy feliz, orgulloso y pues triste por los que ya no están. Morros, tengo sorpresas, tengo noticias. Ya no me gustan las sorpresas. Ya no. La competencia se está poniendo cardíaca y todos vamos a luchar con uñas y dientes. Entonces me da un poco de miedo, la verdad. De los músicos, hemos elegido a los líderes de las nuevas bandas. Se nos tomó más en cuenta. Siempre los vocalistas como que tenían ahí más presencia. Por favor, que pasen aquí al frente. Cintia Ochoa por ahí. La baterista estrella. Sentí mucho orgullo en mí misma porque le echo muchas ganas, siempre doy el millón. Que pase, por favor, también, gracias a su gran desempeño, Alan, por favor. Me considero muy perfeccionista, por eso siento que merezco ser líder. Alguien que tuvo una noche espectacular y un desempeño sin parar. Mi compadre Martina Basta, por favor, pásale. De venir así, pues, en zona de riesgo y estar con pendiente de salir del programa. Me dieron una gran sorpresa. Por su concierto pasado, el crecimiento que ha tenido, por ahí, ¿dónde está el buen? Rodo, bajista. Wow, me siento como muy honrado de ser elegido. Alguien que tocó espectacular. Y hemos decidido que ese líder sea mi querido Felipe Rubio. Una sorpresa grande, no esperé que los jueces me fueran a mencionar como líder. El último líder, por su desempeño durante toda la temporada y el concierto anterior, está de más decirlo, Fadul, véngase para acá. Fadul. Sí me dio mucha emoción de que pues han visto pues, que me le he rifado. ¿Quieren saber cuál es la ventaja de ser líder? Sí. Que así como en su momento los vocalistas armaron sus propias bandas, las voces principales, ahora ustedes como líderes van a poder armar su propia banda. Elegir a su cantante, elegir a su músico, a su baterista, a quien ustedes quieran. En esta tómbola hay unos numeritos. Quien saque el número más alto de todos ustedes es la primera persona que va a elegir. Cintia, tú que eres una dama y el woman power. Venga. Vámonos. Y me gusta mucho porque creo que todos los que están ahí lo han estado haciendo muy bien. Están aquí por algo y siguen avanzando por algo. Entonces yo creo que es muy merecido. Tú vas a empezar, Fadul. Ok, puedes elegir cantante o músico, tú dirás. Muy bien, empiezo con Memo. Batería. Memo, muy bien. Me siento muy agradecido y muy contento de haber sido el primer elegido. Por favor, Alan. El compa Toño. ¡Vámonos! Jerry. Toño. Batería. Batería. Yo sí me esperaba que me iba a escoger Alan. Y más porque fue el segundo. No, pero está bien. A la segunda me agarra. Elijo a Agustín. Agustín en el bajo quinto. Cintia. Alan no agarró a Jerry y dije, es mi oportunidad. A Jerry. Compa Jerry. Sí, pues a darle. La primer voz de la noche. Qué interesante. Sí me quedo como que
Y ahora, Jerry me hubiera caído de perlas de maravillas. Pero no pasa nada. Jessy. ¡Eso! Segunda voz de la noche. Sí decía, me va a agarrar, pero no pensaba que me iba a agarrar a la primera. Compa Felo. Luis Partida. Ay, se está poniendo interesante esto. Obviamente no se puede escoger más de una voz. El que se hayan ido 2 vocalistas me da a mí la oportunidad de pasar como vocalista y definitivamente a ponerle muchas ganas porque no quiero defraudar a nadie. Escojo a Raki. Wow. Quiere armar el equipo chavalón o morelense, no tengo idea. Wendy. ¡Wendy! Que hay una mujer en el grupo influye muchísimo para bien. Hoy Wendy va a estar como vocalista. Sí. Me daba un poco de miedo trabajar con Alan porque es muy perfeccionista y la verdad es que cuando él me elige, sí dije, ay, ¿qué me espera? Denilson. Denilson. El acordeón de oro del viejo. Voy a elegir a Terry. Terry. El buen Terry. Compa Rodo. Yo a mi compa Ramiro. Eso. Carlos. A Carlos en la tubona. En la única tuba del programa, maestros. Ser el único tubista en esta competencia se me hace muy bonito, pues, porque vamos pasando ronda tras ronda y pues la tuba ahí sigue, pues, y la voy a defender hasta el final. Tito. ¡Oscar! ¡Bien! Lalo. Míralo. Compa Lalo. Tostado vocalista. ¡Hala! ¡Qué buenas bandas, me encanta! Sentí una conexión bonita con Martín, entonces, pues, agradecido de trabajar con él en esta ocasión. Voy a escoger a mi amigazo Jaciel. Jaciel en el bajo eléctrico, muy bien. Muy bien. Rodo. Yo quiero a mi compa Armando. Armando el mando Viejo. en la batería. Zúñiga. Vámonos, pues. Ay, divino, Zúñiga. Al Jesus. Con la banda que se formó, yo me siento súper bien porque ya conocí al profesor Fadul, con Memo ya había tocado y con Raki, y la verdad tenía muchas ganas de tocar con Oscar. Al buen Tato. Un saxofón. Mi compa Juan, en el bajo. Juan en el bajo eléctrico. Voy a juntar a los cuates y me voy a jalar a Alexis. Y esta es la primera vez que voy a trabajar con uno de mis hermanos y estoy muy, muy emocionado. Ay, mis chiquitos, mis huerfanitos. Claro que es como los niños de la escuela con los que nadie quiere jugar, ¿no? Jordi, véngase para acá. ¿Le van a meter el elemento del saxofón? Yo fui de los últimos. Lamentablemente no sé por qué, pero pues, la verdad me tocó con muy buena banda. Compa Felo, ¿a quién quiere elegir usted? A Harry. No, tenemos que darle la infundia al viejo. Al ver que soy el último elegido, la verdad es que no me hace sentir mal. Toco instrumentos que no son tan comunes. ¿Contentos con su cuadro, familia? La verdad que yo quería una batería, pero me ganaron a todos los bateristas. Se logró algo precioso. Para mí este reto será un desafío porque no tenemos batería. La responsabilidad de la base va a caer en mí. Nos toca anunciarles las canciones, pero no son canciones, digamos que normales, por decirse de alguna manera. Canciones que van a cantar en árabe. No. Se tienen que mover así. Sí. Ok, ya. El reto de este episodio es que tienen que convertir a la música mexicana canciones tropicales. Ok. Cámara. El que nos hayan puesto este tipo de canciones es un reto definitivamente muy fuera de nuestra zona de confort. A ver. ¡Está buenísimo! Los caminos de la vida. Sí la conozco y mucho. Ahora, papá, conviértela regional y que suene chida y que agrade, ¿no? Entonces ahí está lo difícil, pero sí nos la rifamos. Ven, devórame otra vez. Como buenos intérpretes tenemos que sacar la casta y sobre todo recordemos que no es nada fácil tocar y cantar al mismo tiempo. ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! Me preocupé un poquito porque es un tema que es de mujer y Tostado tiene la voz muy grave. Llorarás. Llorarás, sí, llorarás. Dije, no la conozco y es salsa. Sí, me sentí un poquito preocupado. Hay que escucharlo, a darle. Ya salió el... ¡Ah, huevo! ¡Que nadie sepa mi sufrir! ¡Qué buena rola, Me parece espectacular. Nos encantó. Es una canción que no puede faltar en ninguna parte.
Vamos, pues. Mi vida la había escuchado, pero está bien. La Rebelión. La Rebelión de Joe Arroyo. Es una canción que no conozco. Toca escucharla y toca estudiarla. Al final no pasa nada. La verdad no le tengo miedo. Es música, no es algo que no haya hecho antes. Chicos, pues felicidades. Creo que es una gran noche. Disfruten, prepárense, por favor. Y estén vivos en los ensayos. Los vamos a estar visitando con una gran Como y grata siempre. sorpresa. ¡Dale! ¡Vámonos a practicar, muchachos! Por favor, no nos decepcionen. Llorarás y llorarás sin alguien te consuele. Llorarás de Oscar de León y la verdad, temazazazo. Mátale. Y después vendrás a mí. A ver, tú dime dónde entrar, güey. O sea, tú cuéntala normal. Simón, Normal, tú dime tú, dónde todo entrar. lo tuyo. Bueno, ya sé dónde entrar, pero solamente para asegurar. Y se batalla un poquito porque tú escuchando la canción y tiene una melodía diferente a la nueva. Y sí se pone un poquito más difícil, la verdad sí está muy preocupado. Te estás tardando en entrar. Es que es luego. Por eso, ustedes díganme dónde entrar. No, que no te pares, güey. En los ensayos no estamos poniéndonos de acuerdo y a la hora ya de querer ensamblar unas cosas con la voz, pues sí estamos batallando, la mera verdad. Hey, perdón si no trabajamos como Alan. No es cierto. Me gustaría ser Alan Leal para que tú estuvieras a gusto. Discúlpanos, Jerry. No es cierto. Por no ser así de pros y rápido. Discúlpame por haberte escogido. Pienso que Jerry aprendió mucho de Alan. Sí siente que a lo mejor es como un papá para él. Tú nomás ahorita enfócate en la letra y, Sí, por güey, ejemplo, los tú no te parones, estreses tú no hay a la pedo. A música, mí, la porque neta, tú- no, yo no tú me estoy te- estresando, güey. Jerry, déjalos trabajar. Estoy haciendo la batería. No, sí, no me sigas. Es lo que te está tripeando porque estás esperando que yo dé el golpe y luego lo dices. A mí no me sigas ni no es que sigas porque a si nadie. lo canto, si sigo con mi flow, no le voy a dar a. Sí, lo estabas, hace rato que te volteaste y lo estabas dando solo, lo estabas dando bien. A No ver. mires lo que yo voy a pegar. Sí, es muy regañona. Y después vendrás a mí. ¿Sí o no? No queda tiempo. Y después vendrás a mí. ¿No? No. Ay, eran muchas vueltas. Es que necesito un break ya, güey. Necesito un break, la neta. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ya se Pues 3 estresó. horas aquí, güey. Espérame. necesito Nos que- acabamos de salir, güey. Yo con 10 minutos o 5 estoy bien. Ay, solamente tengo Vamos que a darle hasta la escogerme. 1:30. Volvemos. Tú agárrate tu tiempo. Pues yo creo que Jerry se siente un poco fuera de su zona de confort. Tenemos el tiempo encima, ya está más fuerte la competencia y tenemos que hacer algo bien hecho. Tu tiempo vacío de aventuras y más. Y mi mente parida nostalgia por no verte ya. Es una canción que nunca la había cantado. Tiene mucha dificultad vocal porque es una canción en donde inicia muy grave la voz. Tu tiempo vacío de aventuras y más. Pero bien pegadito aquí. Sí, Vas a estar arribita. Mantener los graves es bien complicado. Primero vimos el tono del rango vocal que puede alcanzar Wendy para darle un giro un poquito diferente, hacerla como un poquito cumbia norteña. Devórame otra vez. Sí, Ahí la segunda, ¿cómo sería, mijo? Devórame otra vez. Devórame otra vez. Devórame otra vez. Se me ha complicado poco porque son otros rangos de voz y sobre todo porque hay una mujer de por medio que tiene la primera voz y empatar o enfasar las voces es un poco complicado. En mi cama nadie es como... En mi cama nadie es como tú. No he podido encontrar la mujer. Ese ser. Ese ser. Ese ser que dibuje mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piel. Su mecha, para que Alan esté batallando en una segunda voz, pues se me hace muy raro porque él siempre hace segunda voz y nunca batalla, luego la agarra. Y pues con lo perfeccionista que es Alan. Al regresar. Raki tiene la garganta irritada. Eso, la verdad, preocupa un poquito. Y más adelante. Por fin lo conozco yo también. Musicalmente hablando, no me gustó. ¿Se puede ir o la banda completa o algún integrante de las bandas?